La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos una vez más en esta tarde a una transmisión de este culto familiar. Para la consideración del tema este día, se encuentra con nosotros nuestra hermana Laura Hernández de González, quien ministra con su esposo ahí en el Templo Lirio de los Valles, en Armería. Le pido a usted que me ayude o me acompañe a elevar una oración al Padre en el nombre de Cristo Jesús y pongamos en este día nuestras vidas delante de nuestro Dios y así también guíe a su hija en esta tarde en la consideración de la palabra. Padre, te doy gracias en esta tarde porque tú tienes cuidado de toda familia, Señor, en la tierra. Gracias, Señor, porque cada familia de este presbiterio Colima, Michoacán, puede acercarse confiadamente a ti para ser resguardada, para ser cuidada en medio de la tormenta, en medio de tantos cambios sociales, Señor, en medio de situaciones, Señor, que atentan contra la integridad familiar. Pon tu mano de poder, Señor, y sigue enseñando a nuestros corazones para tomar la dirección correcta, Padre, y que en todo esto así te agrademos, Señor. Gracias te doy por tu hija, Laura, Señor. Bendice su corazón, su vida, su hogar, su hija. Gracias, guíala, ayúdala, Padre. Todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo estamos suplicando en este día. Amén. Adelante, hermana Laura. Dios le bendiga. La paz de Dios, hermanos, es un gozo poder saludarles por este medio. Esperamos que el Señor esté con nosotros, Él nos bendiga, nos instruya y nos ayude a aplicar su bendita palabra a nuestras vidas en esta tarde. Vamos a iniciar con este maravilloso tema familiar que se titula Contrastes familiares. Para ello, hermano, les invito, si tiene ahí su Biblia en su hogar, que busquemos nuestro pasaje devocional que está en Génesis 1, versículo 2, que dice de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este pasaje, hermanos, podemos ver nuestra verdad bíblica y nuestra verdad bíblica aplicada. En este pasaje comprendemos que según nuestra verdad bíblica, la palabra de Dios nos enseña que el creador absoluto de todo lo que existe y subsiste es precisamente Dios. Aplicando esto, nos enseña que la palabra de Dios nos enseña que la vacuidad, es decir, el vacío y el desorden, terminó a partir del desarrollo creador del Señor. Y la familia es parte de todo ello. Así como Dios puso sus normas y sus leyes a la naturaleza, así nos dio sus estatutos y decretos para guiarnos en cómo debe de ser y cómo debemos de conducirnos en nuestra familia. Pues todo lo demás, apartando a Dios, vemos que deja un vacío y un desorden, y esa es la razón de muchos contrastes que vamos a analizar en esta tarde, precisamente que se están dando en las familias actuales, en diversidad con la familia que es según la enseñanza bíblica. Vamos a pasar a nuestra introducción. Hermanos, durante estos temas familiares hemos estado viendo diversas estructuras familiares, desde la familia tradicional hasta la familia líquida. Esto con fin de proporcionarnos la posición bíblica pertinente. Si usted no ha visto estos temas, le invito a que los lea en su temario, pues son de mucha instrucción para nosotros, a fin de guiarnos, instruirnos conforme cómo Dios espera que nosotros dirijamos y nos conduzcamos y instruyamos a nuestras familias. Hoy en esta tarde vamos a contrastar los elementos de las familias tradicionales frente a los elementos distintivos de las estructuras familiares actuales, especialmente después de la Revolución Industrial.
pasamos, hermanos, a ver nuestras contenido bíblico. Aquí vamos a analizar el contraste que hay entre los elementos distintivos, hermanos, de nuestras familias tradicionales, como eran, y los elementos distintivos de las familias tradicionales actuales. Vamos a ver que en las épocas de los 60, de los 70, generalmente las familias procreaban más de 10 hijos promedio. Eran familias grandes debido a que estas familias eran unidades también económicas, ¿sí? Donde los hijos también trabajaban, aportaban. Entonces las familias eran grandes, ¿sí? Actualmente las familias actuales pues no procrean hijos o solo tienen un hijo único, y muchas de ellas incluso prefieren tener mascotas a tener hijos. Y de hecho se ha desarrollado todo esto en un mercado actual que hay incluso para las mascotas, donde se les festeja el cumpleaños y demás. ¿Por qué? Porque las familias están cambiando sus maneras, ¿sí? Están cambiando sus formas actualmente. Antes el matrimonio duraba hasta la muerte de alguno de los cónyuges en las familias tradicionales, y el viudo se podía volver a casar, pero generalmente si se volvía a unir en matrimonio, su matrimonio igual duraba hasta la muerte del cónyuge. Es decir, eran unos matrimonios muy sólidos. En las familias actuales e incluso en las uniones libres, porque muchos deciden pues no casarse, sino vivir solamente en unión libre, el tema de la separación es un tema latente, es un tema que está a la orden del día y muy común, ¿sí? En la familia tradicional vemos que los roles eran definidos, es decir, el varón tenía su responsabilidad, que generalmente él era el proveedor y el líder en la casa, donde él tomaba las decisiones de carácter muy importante, claro, siempre en consenso y con el buen visto de su esposa. Y la esposa, en cambio, tenía su rol de administradora en el hogar, de la administradora de los recursos, ¿sí? Actualmente los roles están indefinidos. En las familias actuales, el esposo puede quedarse en el hogar, a veces no es el proveedor principal, y generalmente los gastos son solventados con el ingreso de ambos cónyuges o de ambas personas, sea hombre o mujer, o mujeres, hombres, los que forman esas familias. En un elemento muy distintivo, hermanas, y muy importante, y creo que enriquecía mucho, era el papel fundamental de la madre, no solo como administradora, sino como educadora de sus hijos, ya que ella era la principal figura que educaba a sus hijos, ya que estaba con ellos todo el tiempo. La mujer se dedicaba a su hogar, y aquí, hermanos, en la educación de los hijos, era una responsabilidad delegada a la madre, y una alta y grande responsabilidad, pues hemos visto que gracias a ello las mujeres estaban al pendiente del desarrollo, no solo intelectual, sino emocional, del desarrollo correcto de sus hijos, ¿sí? Ahorita quería mencionar a una gran educadora, Charlotte Mason, era una educadora inglesa cristiana. Ella nos hablaba acerca de lo que era la educación, y para ella decía que la educación era una atmósfera, era la atmósfera en la que crecían los niños, en lo que veían en su día a día, era a través del contacto no solo de sus hogares y de sus familias, sino con la naturaleza, que la educación era disciplina, y eso se refiere a los buenos hábitos que las madres inculcaban en sus hijos, porque ellas estaban al pendiente no solo de su conocimiento intelectual, sino del desarrollo completo de su ser, de su espíritu, de su alma, de su cuerpo y de su mente. Y decía también Charlotte Mason que la educación era vida. Esto es decir, que la educación nutría tanto cuerpo como alma y mente, ¿sí? Entonces todo esto era parte de lo que se les enseñaba a los niños. La mamá estaba
100% inmersa en el desarrollo integral de sus hijos, cuidándolos, no separando el área intelectual del área espiritual, sino sabiendo que todo lo que aprendía el niño, todo era para ayudarlo a conocer más de Dios y de su creación, ¿sí? Porque la educación es la ciencia de las relaciones que el niño desarrolla, primeramente con el ser más importante para él, que debe de ser su bendito creador, ¿sí? Su relación con Dios, ¿sí? Es la relación que él desarrolla con sus semejantes, primeramente con su familia y con sus vecinos, con la gente que él convive, y ahí aprende normas de conducta, de civismo, de ética, y también es la ciencia de las relaciones que él establece con la naturaleza, la creación de Dios. Sí, y aquí aprende todas las ciencias naturales, aquí aprende todas las ciencias exactas, y aquí se enriquece su mente con diversos temas, sí, que generalmente son los únicos que se tocan actualmente en la educación secular, pero se dejan de lado estas dos primeras, que es la relación que el niño debe de tener con su creador y con sus semejantes, esa relación de respeto que tanto falta hace nuestra sociedad. Actualmente, en las familias actuales, pues la educación de los hijos, si es que los hay, se ha encargado a las instituciones, ¿sí? Y a las guarderías o personas contratadas para este fin. ¿Y qué tenemos con ello, hermano? Pues el descuido completo del desarrollo integral del niño. Pues estas instituciones son pagadas por el gobierno generalmente, o si el padre aporta una parte en las educaciones privadas. De todos modos, la educación que va a recibir es 100% humanista, naturalista, se separa completamente al niño como si fueran dos entes diferentes, su mente y su espíritu, y nunca se les va a tratar de integrar, que ellos sepan que todo lo que hay, todo lo que estudian, simplemente los lleva a un conocimiento más maravilloso y más profundo de Dios. Sí, en esta educación se saca por completo a Dios, y ellos están recibiendo aquí en México al menos 20 años de educación con conocimiento impío. No que no conozcan cosas verdaderas, pero generalmente no se les va a hablar de Dios en ellos, se les va a separar y se va a perder completamente el desarrollo integral del niño. Entonces, hermanas, aquí podemos rescatar cosas maravillosas que podemos aplicar a nuestra familia. Sí, de tomar ese rol educador que tenemos que tener nosotras como madres de nuestros hijos, porque nosotros no estamos creando solamente a los futuros científicos o médicos o ingenieros, principalmente nosotros estamos a cargo de los próximos herederos del reino de los cielos. Sí, entonces nuestra principal tarea no es prepararlos para los próximos 20, 30 o 70 años de vida, sino prepararlos para la eternidad, para que ellos puedan, conforme a la gracia inmensa de nuestro Dios, un día ser herederos y coherederos con Cristo. Entonces, tomemos nuestro papel, aprendamos de la familia tradicional este importante rol que le daban a la mamá, no lo menospreciemos, no pensemos que el hacernos cargo de la educación de nuestros hijos nos va a mermar de alguna forma nuestro desarrollo, sino al contrario, nosotros vamos a colaborar con Dios para levantar a la futura generación de siervos de Dios. Vamos a ver también, hermanos, que en la familia tradicional, las tradiciones familiares eran valores muy importantes, ¿sí? Que trascendían al ámbito social. Y estas tradiciones estaban fundamentadas principalmente en la religión, porque la religión impactaba las tradiciones familiares y estas a su vez impactaban a la sociedad porque trascendían a la sociedad. ¿Sí? Ahora vemos que hay un ataque, y el ataque no es solo bajo al cristianismo, sino el ataque frontal que se está viendo en esta actualidad es hacia la veracidad y a la autoridad de la palabra de Dios. La sociedad actual le ha quitado veracidad a la Biblia, ¿sí? A través de todos los medios que ellos tienen, han tratado de quitarle esa autoridad que tiene la palabra del Señor, han tratado de contradecirla, y al quitarle la autoridad y quitar la Biblia como la verdad, entonces cualquier cosa puede ser verdad porque ya no existe verdad según ellos, ¿sí? Entonces, al tratar de quitarle esta autoridad a la palabra de Dios, vemos ahora en las familias actuales que generalmente se declaran sin religión,
o solamente alguno de los cónyuges o de la pareja dice pues que asiste de manera esporádica tal vez a alguna religión o que profesa alguna religión, pero en general las familias se declaran sin religión. Sí, al no tener esta base fundamental de la Biblia, al sacarla de sus vidas, pues no existen tampoco tradiciones familiares, sino costumbres que van cambiando según el ánimo de los cónyuges, ¿no? Hasta, por ejemplo, actualmente algo tan normal, tal vez como Feliz Navidad, ya no se dice Feliz Navidad, son felices fiestas, ¿no? En todos los ámbitos han tratado de sacar lo que es cualquier mención a cuestiones que la palabra de Dios nos enseña o de la que la palabra de Dios nos habla. Se ha ridicularizado las enseñanzas y las instrucciones, se les ha quitado veracidad a lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Pero nosotros sabemos y debemos de seguir enseñando a nuestros hijos que la palabra de Dios es la verdad, que Jesucristo sigue siendo el único camino, la única verdad y la única vida, y que siguiendo sus enseñanzas nosotros vamos a poder gozar las bendiciones terrenales y eternas que Él tiene para nosotros y nuestras familias. Entonces, hermanos, rescatemos esta enseñanza bíblica, instruyamos a nuestros hijos en todo temor de la palabra, instruyamos a nuestros hijos en toda la verdad, que ellos conozcan a Dios, que ellos puedan utilizar con maestría esas herramientas que el Señor nos ha dejado para poder relacionarnos con Él y Él se relacione con nosotros. Sí, las familias tradicionales procuraban tener hijos de inmediato. En las familias actuales, los hijos no son una prioridad del matrimonio. Incluso se ha dado un movimiento que mencionábamos en una ocasión pasada de las familias que se declaran dos ingresos sin hijos, es decir, donde deciden no tener hijos y los dos trabajar y utilizar sus recursos pues para la satisfacción de sus necesidades personales, ¿verdad? Entonces, muchas familias están, como mencionamos desde el principio, evitando los hijos o postergándolos bastantes años. Sí, antiguamente la edad promedio del matrimonio era como las mujeres de 16 años y los hombres de 18. En la actualidad la unión se retrasa a mayor edad o incluso pues nunca se llega a dar el matrimonio como tal, sino que se unen en unión libre, ¿sí? Y esto, hermano, es resultado de un deterioro, ¿sí? Cuando nosotros quitamos la Biblia como fundamento de nuestra vida, cuando quitamos la Biblia como norma de fe y de conducta, entonces todas las conductas se vuelven, pues, aceptables, ¿sí? Y desgraciadamente esto da como fruto las situaciones que hoy actualmente vivimos. En la familia tradicional, el respeto a los abuelos era algo fundamental. Se respetaba a los ancianos por su sabiduría, ¿sí? Se buscaba a ellos para recibir consejo, ¿sí? Se les tenía sumo respeto a los ancianos. En la actualidad, pues no existe tal respeto, ¿sí? En muchas de las familias no hay relación ni siquiera con los abuelos y no se enseña como un valor fundamental el respeto a los ancianos, ¿sí? Si nosotros procuramos en nuestras familias, hermanos, seguir enseñando y seguir instruyendo a nuestros hijos conforme a la palabra, podemos ver en nosotras y en nuestras familias los frutos del Espíritu. Pero si nos acercamos y nos acercamos al pensamiento secularista, humanista que se nos enseña y que a través de todos los medios posibles está bombardeando en nuestras mentes y a la mente de nuestros hijos constantemente, lo único que daremos es obras de la carne. Y eso es lo que está dando el mundo, las obras de la carne que han traído consigo el cambio de las leyes, el cambio de las normas, el cambio de lo que se conoce como bueno, y actualmente vemos que lo bueno se dice que es malo y a lo malo se le llama bueno. Necesitamos volver a los fundamentos bíblicos para nuestra conducta, para la instrucción de nuestros hijos, para la manera de
desarrollarnos como familia. A través de nuestro testimonio, la gente pueda ver la obra maravillosa de Cristo en nuestras vidas, para testimonio de Cristo, para que los otros puedan ver que nuestras familias verdaderamente sean esa luz en el mundo, ¿sí? Para que ese testimonio pueda impactarlos y de cierta manera ellos vean nuestras familias y puedan anhelar la manera en que nosotros vivimos, porque también en eso glorificamos a Dios, siendo verdaderamente luz y sal en esta tierra. Esforcémonos, la tarea no es fácil, pero el Señor está con nosotros y Él nos ayudará a seguir caminando en esta tierra, dando testimonio fiel de quién es nuestro Señor, a quién servimos y las normas de quién vivimos. Sí, hermanas, hermanos, sigamos adelante, el Señor está con nosotros. Pasamos a la conclusión. En la conclusión vemos, hermanos, pues que esta es la triste realidad, ¿sí? Nosotros vemos que las familias se están desintegrando, las familias son cada vez más laxas, con uniones menos estables, y esto está afectando a los niños. Ya se han hecho diversos estudios donde se ve el impacto que un divorcio tiene en los niños y en los adolescentes, pero sin embargo esto se sigue dando, ¿sí? Hemos visto el avance de muchas ideologías antibíblicas y esto está impactando a la juventud, está impactando a la niñez, ¿sí? Porque se está instruyendo a nuestros hijos desde una mentalidad completamente apartada de lo que Dios quiere para ellos, a través de todos los medios, y nosotros tenemos que estar vigilantes de qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos, vigilantes de cuando prendemos nuestro televisor o dejamos a nuestros hijos entrar a alguna página, estamos abriendo una puerta, ¿sí? A nuestro hogar. Debemos de ser vigilantes de ver qué entra por esa puerta que nosotros abrimos. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero el Señor nos ha brindado y nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos vencer todas esas cosas y enseñar a nuestros hijos a sí mismos a vestirse con la armadura de Dios, para cuando ellos tengan que enfrentarse a todas estas mentiras, ellos estén preparados para resistir, fundamentados en la verdad que es la palabra de Dios. Tristemente, no todos los niños, no todos los adolescentes tienen padres cristianos que amen a Dios y que deseen enseñarles esta verdad, sino padres que están ahora sí que instruidos conforme al pensamiento humanista, padres que no les enseñan, que incluso no les enseñan ni qué género son, les están dejando supuestamente ellos en completa libertad, pero no les están instruyendo en ningún camino. Entonces los niños están tomando diversos caminos cerrados, y esta es una triste realidad, porque detrás de cada delincuente, detrás de cada homosexual, detrás de cada niño que vemos sufrir, de cada ser, hubo un niño que no se instruyó en la verdad, hubo un niño que se perdió en el camino, ¿sí? Entonces, no olvidemos que como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, de seguir anunciando que Jesús es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, que ha venido a deshacer todas las obras del enemigo y para darnos una vida que podamos gozar aquí en la tierra, pero sobre todo una vida eterna. Sigamos esforzándonos, de que pidámosle al Señor que Él nos permita tener su corazón y su mente. Y como Él nos deja en su palabra el registro en Mateo 6, 36 al 38, dice que nuestro Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Esa es la situación actual. Así está nuestra sociedad, así están muchas de las familias de nuestros vecinos, muchas de las familias que nos rodean, ¿sí? Están así, desamparados y dispersos, los niños, los adolescentes, la esposa, el esposo, dispersos como ovejas sin pastor. Entonces dijo Él a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verdaderamente son muchos los que están necesitando de que nosotros les hablemos las buenas nuevas de salvación. Por tanto, dice el Señor que roguemos al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Pidamos en esta tarde, hermanos, primeramente al Señor, pues Él nos perdone por toda negligencia que hayamos dejado pasar, porque tal vez no hemos estado evangelizando, no hemos estado hablando, nos hemos reservado las bendiciones y las enseñanzas de Dios solo para nosotros y no las hemos compartido con nuestro vecino que tanto lo necesita. Sí, con el adolescente que nos topamos en la tortillería, ahí debemos de compartir en cualquier lugar que el Señor nos permita estar, que se cumpla lo que dice ese himno, brillamos en el sitio donde estemos, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque has sido paciente con nosotros. Nos sigues instruyendo, Señor, nos sigues enseñando, porque tú deseas que cumplamos nuestra misión de ir a anunciar a un mundo necesitado y perdido de tu salvación. Padre bendito, te pedimos por nuestros vecinos, te pedimos, Señor, por las familias que están sufriendo alrededor nuestro. Tal vez nosotros conocemos su necesidad y hasta el día de hoy hemos guardado silencio. Padre bendito, permítenos con la guianza de su Espíritu Santo llevar esta palabra de aliento y de libertad a ese corazón afligido. Ayúdanos a hacer esa luz, Señor, que muestre tu luz a aquellos que anden en las tinieblas. Danos, Señor, palabra. Ayúdanos a través de nuestra conducta, de nuestra familia, a ser un testimonio real y palpable de tu maravilloso amor, de la obra poderosa que tú haces rescatando a las familias de todo tipo de situaciones. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio de tu amor, a ser testimonio de tu justicia, de tu fidelidad a través de nuestra conducta. Ayúdanos, Señor, a nuestro hogar, cuidarlo, instruirlo y dirigirlo conforme a los estatutos, mandatos y ordenanzas que tú nos has dejado en tu palabra. Que valoremos, Señor, el papel que tú nos has dado a cada uno como esposo, como esposa y como hijo para conducirnos en medio de este mundo, dando testimonio fiel, Señor, de que somos tus hijos. Te pedimos en este mes, Señor, ayúdanos al menos a hablarles a esas 3 personas que representan 3 familias que tienen grande necesidad de ti, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a encontrar los medios para acercarnos y estar orando por ellos y estarles hablando de ti, porque hay grande necesidad de ti, Señor. Pone en nosotros este corazón compasivo, que así como tú al ver las multitudes sentías compasión por ellas al verlas dispersas, sin pastor, Señor, o como ovejas perdidas, así nosotros sintamos esa misma carga al saber de sus necesidades, que nosotros también sintamos compasión por ellos y oremos por nuestras comunidades, oremos por nuestros vecinos, por nuestros municipios, por nuestros estados, por nuestro país, por nuestro planeta, Señor, por las personas que viven en él. Grande necesidad hay de ti, Señor. Hemos visto desafortunadamente el aumento creciente de la maldad, pues hemos estado cosechando los frutos, Señor, de haber dejado tu palabra, de haber desechado tus consejos, Señor. Nuestra sociedad está dando el fruto, Señor, de haberte hecho a un lado, Padre, pero aún hay iglesia fiel tuya aquí en la tierra, Padre. Permítenos seguir publicando y extendiendo tu reino. Ayúdanos, Señor, capacítanos, guíanos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu para ir a hablar con autoridad, ir a hablar con gracia, Señor, que tú nos des para podernos acercar a esas personas que están padeciendo por la falta de conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos. También en esta tarde aprovechamos, Señor, para pedirte por todas las necesidades que hay en tu iglesia y las personas que nos escuchan, Padre. Tú las conoces por nombre, tú sabes cuál es su necesidad. Te pedimos, oh Dios, que tú suplas sus necesidades conforme a tu multiforme gracia, que tú les ayudes, les fortalezcas, les bendigas, Señor, que tomes toda necesidad, todo problema, Padre, que a través de tu palabra les fortalezcas y les bendigas. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta hora, hermanos, vamos a despedirnos ya. Gracias les damos por haber estado con nosotros en esta transmisión y nos despedimos con nuestro Salmo 23. Que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios.